Lo que tiene de interesante la técnica del dibujo libre es que genera en el observador siempre lecturas diferentes, es decir, hay tantas lecturas de dibujos libres como dibujos libres observemos. Es un recurso, como hemos comentado en otros trabajos, interesante para administrarlo o al inicio de la batería o durante un proceso terapéutico. El dibujo libre como técnica es muy sencillo de administrar y muy profundo en cuanto a las interpretaciones e hipótesis que nos permiten construir. La técnica del dibujo libre es sencilla. Le damos al evaluado la hoja paisada y le decimos que dibuje. Muchas veces también, en el caso, por ejemplo, de un proceso de orientación vocacional, es bueno solicitarlo al principio y al final para ver un poco las fantasmáticas que andan dando vuelta. Porque de eso se trata. El dibujo libre es una transposición de lo inconsciente a lo consciente. Podríamos semejarlo al trabajo de un sueño, en donde ese símbolo o esos elementos gráficos que aparecen en la hoja dan cuenta de toda una dinámica intrapsíquica que en ese momento se está gestando. Sabemos por el concepto de psicoanálisis, el concepto de superficie psíquica, que bueno, que esta realidad psíquica va transformándose en la articulación que hay entre estos procesos inconscientes y las situaciones ambientales o contextuales del momento. ¿Por qué entonces es significativo? Porque muchas veces nos hace luz o nos esclarece respecto a una fantasmática, a una fantasía, a una preocupación o a un deseo que no está a lo mejor tan abiertamente y posibilitado de expresarse vía verbal. En otros casos también nos profundiza mucho de lo que vamos viendo en el resto de las baterías. Por ejemplo, nosotros sabemos que analizamos la casa y tenemos construimos una serie de inferencias. Más allá de que, como dijimos siempre, el registro que tiene que ver con las pautas formales, que es la base de cada test gráfico, nos da cuenta, digamos, de los núcleos básicos de la personalidad. El dibujo libre lo que suma es lo simbólico. Entonces, como siempre, tenemos un eje estructural que tiene que ver con las pautas formales o estructurales, un eje de contenido. Cada test gráfico tiene sus contenidos específicos. Por ejemplo, en el árbol va a ser analizar el tronco, las ramas, el follaje, etcétera. En la persona, cada parte del cuerpo, los rasgos faciales, el cuello, los brazos. Sabemos que cada contenido se asocia a una determinada área de la personalidad y también en función de cómo se va trabajando cada uno de esos contenidos es la lectura. Por eso nunca puede haber una lectura que podamos decir similar entre una persona y otra. Dos personas pueden dibujar un dibujo parecido, pero la presión, el emplazamiento, el contexto va a ser seguramente diferente. Entonces el dibujo libre, digamos, lo que aporta como diferente de otros test es el eje simbólico. Cabe destacar que otro test también que nos aporta, y por eso trabajan en la misma dirección, aspectos del eje simbólico. El eje simbólico, digamos, uno lo llama a todo lo que tiene que ver con los objetos que se utilizan para representar esa realidad, tanto interna como externa. Por ejemplo, el test de Bartek. En cada uno de los 16 cuadros que conforman el test, sabemos que hay un estímulo y ese estímulo configura una situación problema, que sea un punto, que sea una recta, que sea una semicircunferencia. Los distintos motivos obviamente van a hacer que la persona tienda a resolverlos de una manera. Ahora, el símbolo que aparece, por ejemplo, en el punto central que aparece en el cuadro 1, alguien puede dibujar una flor, otro puede dibujar una flecha, otro puede dibujar otro tipo de símbolos. El tema es que el símbolo lo que representa justamente es la realidad psíquica actual y la forma que la persona tiene para abordarla en ese momento. Cuando trabajamos con la técnica de dibujo libre en el área clínica, es como un termómetro importante de qué está pasando en la realidad psíquica de ese paciente, que muchas veces, como decíamos, no se puede explicitar a través del discurso verbal. Y a veces también nos sucede que los dibujos, dentro pongamos de la triada HTP, pueden ser esquemáticos o pobres, o sea que como que están como bloqueados en su capacidad expresiva. Por lo tanto, el dibujo libre puede ser una técnica muy liberadora o no. O sea que
como siempre sabemos, el inconsciente tiene una dinámica que busca siempre a reaccionarse, salir, y elige a veces el sueño, elige a veces el acto fallido, y a veces el dibujo puede ser un buen vehículo. En el caso de este material es muy significativo lo que aparece, digamos, como símbolos. Si ustedes pueden observar, les comento la secuencia. Comienza desde la izquierda hacia la derecha como trazando un círculo, que después va a ser la mitad del sol. Cuando vuelve a la izquierda en esa circunferencia, hace como una especie de recorte que va a simbolizar la luna. Luego, de abajo hacia arriba, comienza a realizar una clave de sol. Después hace los rayos, vuelve a la izquierda y hace esa nota musical. Y acá es una de las cosas que más me llamó la atención en este dibujo, es el tema de la clave de Fa, que aparece del lado de la derecha. El sombreado, se sombrea el sol en amarillo, pero sin embargo los rayos se hacen repasados y en doble línea en color negro. Después tenemos el color magenta en la parte superior y en la parte inferior. Y piensen también que como movimiento gráfico, que es otro de los temas que uno siempre tiene que estudiar, las direcciones del movimiento, cómo queda el movimiento hacia adentro, hacia afuera, eso da cuenta de la orientación vital. Entonces la clave de Fa hace como de dos funciones, de dividir y separar esa imagen simbólica fusionada del sol y la luna. Asociando a su contenido simbólico, sabemos que el sol representa la imago paterna, lo masculino, y también sabemos que el sol, por su funcionalidad, es el generador, el que facilita y el generador de vida, digamos, en el planeta. La luna tiene un componente más pasivo y está generalmente relacionado más a lo femenino, a lo sensible, a lo emocional, y por ende también a la figura materna. Básicamente podríamos decir como que hay una especie de simbiosis en la imago internalizada entre lo que es padre y madre, si bien a nivel emplazamiento están ubicadas en su lugar correspondiente, el sol a la derecha, la luna a la izquierda. Lo que es interesante es el tema de la música, la clave de sol como para dividir ambas partes. Y la clave de Fa es la nota también como muy significativa. Dentro de lo que es la música, la clave de Fa es la que cambia la estructura. Así como la clave de sol hace que en el pentagrama las notas suenen más altas, la clave de Fa agrava. Y también implica para los que son músicos el cambio de estructura, a veces de una modalidad a un ritmo, el cambio a otro ritmo diferente. Por lo tanto, al estar en la zona derecha, uno podría pensar que esa clave de Fa da cuenta de una necesidad de cambio en relación al vínculo paterno. En el material escrito podrán ver más detalles de ese caso.